Bueno, mucho gusto. Creo que algunos no tengo el gusto de conocerlos. Mi nombre es Javier Cortés. Yo soy emergenciólogo, pero me especializo en descuadricular cerebros sobre cosas relacionadas con la medicina de emergencia. Una de esas es el manejo de la vía aérea. En mi tiempo libre soy jefe de emergencia de un hospital en un lugar muy lejano de acá. ¿Ok? Entonces ahora voy a hablarles acerca del manejo de la vía aérea. La verdad que hemos aprendido mucho del manejo de la vía aérea porque obviamente en esta época hemos intubado más pacientes de lo que usualmente hacíamos, ¿no? Pero los principios del manejo de la vía aérea que hemos adquirido con el COVID, la verdad se pueden aplicar a cualquier paciente. Así que por eso estamos listos a cualquier COVID. El objetivo de esta presentación es que voy a tratar de convencerlos de que los principios de la oxigenación y de la preparación son súper importantes para poder manejar el paciente, sea COVID o cualquier otra patología. Entonces espero que al final de esta presentación ustedes estén convencidos de que eso es real. Entonces, miren, no les voy a hablar de cosas que ustedes van a poder repasar en un libro, quiero que sepan, ni en una revisión, en un artículo probablemente, ¿no? Eso es como cuando te dan un spoiler de una serie, ¿no? Entonces yo no voy a hacer eso, no te voy a contar las cosas que tú vas a poder revisar en un libro, pero sin embargo te voy a contar de algunas cosas que sí ya sabes, ¿no? Y que ya te has ido dando cuenta. Por ejemplo, como decía el doctor Cruz, el 80% de los pacientes que nosotros sabemos que tienen COVID y probablemente sean más, desarrollan sintomatología muy leve. De esos 20 desarrollan una sintomatología por ahí de algún tipo y un 15%, ya sabemos que depende probablemente de la cepa, desarrolle algún grado de insuficiencia respiratoria e incluso lleguen a la expresión máxima de la insuficiencia respiratoria, que es el distrés. 5% de todos esos pacientes desarrollan un shock séptico o una falla multiorgánica. Y 60%, el 60% de todos los pacientes críticos al final requieren el manejo definitivo de la vía aérea porque probablemente terminen en ventilación mecánica. Y digo definitiva de la vía aérea porque al final todos los pacientes que nosotros vemos con COVID, con cierta sintomatología, sea moderada o severa, van a requerir algún tipo de manejo de la vía aérea. Lo que pasa es que si hablamos de la vía aérea definitiva, estamos hablando de un tubo dentro de la tráquea. Entonces el 60% probablemente requiera al final, de los pacientes críticos en general, requiera ventilación mecánica. Estamos hablando también de un porcentaje de pacientes que ya no vamos a intubar. Entonces el 60% es un paciente que va a requerir algún tipo de manejo. Y la verdad es que cualquier tipo de manejo que tú hagas sobre la vía aérea, en general cualquier tipo de manejo, va a terminar en un riesgo de emisión de aerosoles, como nosotros sabemos. Y eso significa que el riesgo para que tú te contamines con esos aerosoles existe y es más alto en ciertos procedimientos o en ciertas situaciones que en otras. Pero cualquier procedimiento, de hecho del más leve, sea que tú manipules la vía aérea de forma directa o indirecta, al final va a haber una probabilidad de complicación. Especialmente en situaciones en las que uno no las puede manejar. Por ejemplo, un paro cardíaco en un paciente que no está con una vía aérea asegurada. Entonces ese, por ejemplo, es un riesgo máximo de que tú puedas exponerte a la inhalación de aerosoles. Entonces miren, aquí va alguna de las cosas que quiero decirles que hemos aprendido con el manejo de la vía aérea en el COVID. Lo primero es, ustedes saben que nosotros en medicina de emergencia tenemos muchas mnemotecnias, ¿no? Seguramente has querido aprender muchas cosas a través de las mnemotecnias. Es más, puedes haber visto las mnemotecnias, puedes haberte aprendido algunas de ellas, incluso puedes crear las tuyas. La verdad es que hoy por hoy, y especialmente en manejo de la vía aérea, que hay muchas mnemotecnias, nos hemos dado cuenta que las mnemotecnias solamente sirven para el examen. Y también sirve para cuando en la visita alguien te pregunta algo y tienes la respuesta rápido y puedes saberla. Pero la verdad es que en la práctica las mnemotecnias no son muy útiles. Es difícil. Yo la verdad nunca he visto a alguien que en plena situación crítica de manejo de la vía aérea recuerde a través de una mnemotecnia qué es lo que tiene que hacer o la mnemotecnia le ayude, peor, a tomar una decisión. Entonces teníamos esta famosa mnemotecnia de las 7 P's. Pero ya nos dimos cuenta con la pandemia es que las P's quedaron chicas. Las P quedaron chicas porque no son 7, son más P's realmente que podemos ir añadiendo. Por ejemplo, las P's comenzaban en preparación, ¿no? Y antes de eso tenemos protección, que tú tienes que tomar tus medidas de protección. Y, por ejemplo, los predictores, que predictores puedes identificar en la vía aérea. Y después de eso no terminan con la comprobación, sino que además de eso el retiro de los EPPs o los equipos de protección también pueden ser parte de una mnemotecnia de las P's. Así que sí, pues las mnemotecnias ayudan para que te las aprendas, pero al momento de tomar las decisiones, la verdad que las mnemotecnias no son muy útiles. Lo cual no quiere decir que no sean ayudas cognitivas, por supuesto puedes utilizarlas. Pero hay algo interesante en esto, que al final, y ese es el primer consejo que quiero darles, el primer consejo para hackear una vía aérea adecuadamente es que debes estar protegido. Existe solamente una sola persona, un solo tipo de paciente, un paciente en el que tú debes decir a ese paciente sí, yo no deberían manejar la vía aérea. Y ese eres tú. O sea, a nadie le va a gustar que manejen la vía aérea. Su vía aérea, ¿no?
Entonces se los digo yo porque yo he estado en la UCI COVID de una clínica hace algunos meses. Entonces cuando yo entré en la UCI COVID estaba pensando, me van a intubar, me van a intubar, me van a intubar. Entonces me puse a pensar, ¿y qué tal si la persona que me va a intubar no tiene el entrenamiento adecuado? ¿Qué tal si la persona que me va a intubar toma las decisiones equivocadas? ¿Ya? Entonces, ¿saben qué? Ustedes son las únicas personas a las que deberían decir, ojalá nunca manejen esa vía aérea, ¿no? Entonces la forma como uno debe prevenir eso es tratar de protegerse. Por eso es que uno no sabe quién maneje la vía aérea. Entonces tú tienes que tratar de prevenir esa situación y que no manejen tu vía aérea. Eso significa que esta vez va a tener más importancia que uses tus dispositivos de protección personal. Todos los dispositivos completos y adecuadamente utilizados y los correctos además, ¿no? Vamos a entrar en otro consejo. Les describo una situación que seguramente tú has visto, ¿no? Y que, bueno, pues no debe ser ningún mito. Tú eres residente, por ejemplo, ¿no? Y le dices a tu asistente, ¿no? Dices, doctor, este paciente necesitamos intubarlo, ¿no? Entonces volteas y ya no hay asistente, ¿no? Y ¿qué pasó? ¿No? O al contrario, ¿no? Dice, doctor, este paciente hay que intubarlo, ¿no? Entonces tu asistente dice, intúbalo, ¿no? Y se va. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasó? Hay gente todavía, hay personas que deberían manejar pacientes críticos que todavía tenemos algunos temores para manejo de la vía aérea. Algunos tienen terror a manejo de la vía aérea. Algunos emergenciólogos todavía requieren algún tipo de asistencia o ayuda para manejar la vía aérea y eso no debe ser. Lo primero es que la vía aérea no debe asustarnos. Uno debe estar listo siempre para manejar una vía aérea. No debe asustarte, pero tampoco debe asustarte una vía aérea difícil. La vía aérea difícil tú debes de tenerle respeto, nada más. Pero hay una situación a la que tú debes tenerle terror. Y esa situación es la vía aérea inesperadamente difícil. La vía aérea inesperadamente difícil significa esa vía aérea que tú no la oliste, no la viste, no la supusiste, ¿no? Tú dijiste, son 5 para las 7, justo hay que intubar a este paciente, salgo a las 7, yo lo hago al toque. Entonces te pones tu guantes, tu mascarilla, sí, listo, y resulta que no era una vía aérea fácil. Y resulta que tu apuro pudo más y que al final el paciente se complicó. Esa es una vía aérea inesperadamente difícil. No lo oliste, no supiste, no te diste cuenta, no tomaste tus medidas. ¿Y sabes por qué es una situación a la que debes tenerle terror? Es porque te agarra con los pantalones abajo. O sea, soy yo, esa es la vía aérea y nunca la vas a alcanzar. Nunca vas a lograr alcanzar la vía aérea inesperadamente difícil porque no tienes las herramientas. Entonces, cuando tú dices, listo, voy a intubarlo, ¿no? Uy, este paciente resulta que no era flaquito, no era gordito, era flaquito, pero su vía aérea era difícil, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Tráete el buggy. No, el buggy no está acá, ¿no? No, es que, doctor, lo usaron en la intubación anterior, entonces lo hemos mandado a esterilizar. Dice, no, ¿dónde está? Hay otro en la UCE, ¿no? Dice, no, entonces tráete el biolaringoscopio. No, es que no está acá, lo usaron para... Ya, listo. Entonces el paciente se va complicando, ¿no? Entonces la vía aérea inesperadamente difícil es la que tú debes tratar de mejorar. ¿Y cómo mejoras la vía inesperadamente difícil o cómo enfrentas la vía inesperadamente difícil? Bueno, tratando de que no sea inesperada. Y eso significa que vas a tratar de identificar lo más que puedas aquella evidencia de que esta vía aérea puede complicarse. Y hay una lista larga que tú puedes ver acá acerca de los hallazgos anatómicos que puedes encontrar en el paciente que pueden estar relacionados con una vía aérea difícil, por supuesto. Hay muchos más que estos, si tú te das cuenta. También hay mnemotecnias de esto, claro, ¿no? Y les cuento que, la verdad, ninguna mnemotecnia es suficiente. Puedes encontrar muchas alteraciones, pero algo que te haga sospechar que la vía aérea puede ser difícil, ¿ok? Pero ni siquiera eso te da la certeza. Por eso es que son predictores. Los predictores significa que te revisen la posibilidad que sea riesgosa. ¿Cuántos gorditos han tenido vía aérea fácil? ¿Cuántos flaquitos han tenido vía aéreas difíciles? Entonces, esto solamente me pone a mí alerta. Y cuando me pone a mí alerta, tengo que tomar algunas decisiones, por supuesto, ¿no? Como proveerme de algunas cosas para poder tratar de tener un segundo plan. Además de eso, se dieron cuenta hace algunos años de que hay unas situaciones en las que anatómicamente el paciente pudiera no tener ningún problema, o por lo menos ningún problema evidente, pero funcionalmente, el paciente, por alguna situación patológica que tiene en ese momento, en el momento que tú manipulas la vía aérea y tratas de intubar al paciente o hacer algún procedimiento en la vía aérea, puede complicarse. Y es la vía aérea fisiológicamente difícil en la que alguna de estas 4 situaciones, o 2 o 3 o las 4 completas, pueden estar presentes en el paciente. La más evidente es la hipoxia. Y es la que enfrentamos nosotros con mucha frecuencia en los pacientes con COVID, por supuesto. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos fisiológicamente un 20% de shunt, ¿no? Pero tú te imaginas cuánto shunt hay en el pulmón de un paciente con COVID. O sea, la sangre pasa por su pulmón y pasa, ¿no? O sea, la sangre no se oxigena en su pulmón. ¿Cuántos alvéolos colapsados tiene un pulmón con COVID? Muchos dependiendo del grado de compromiso, por supuesto. Entonces, ¿cómo solucionarás eso? Ventilaré al paciente, utilizaré tal vez un dispositivo de alto flujo o un dispositivo de ventilación mecánica no invasiva, o lo ventilaré utilizando el dispositivo bolsa, válvula, máscara, utilizando PIP, por ejemplo. O el paciente puede estar
con algún grado de hipotensión, o de repente está en una presión muy límite y tú dices, no sé, tal vez puede ser, pero para eso nos guiaremos, por ejemplo, por el índice de shock. Y el índice de shock tiene un porcentaje de sensibilidad y especificidad bastante importantes para poder determinar si el paciente se puede llegar a complicar o no durante el proceso de la intubación. Además de eso, por supuesto, hay otras situaciones, como la acidosis metabólica, que digamos tratar de estabilizar, y la falla ventricular derecha, que también se puede estabilizar administrando volumen. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque ustedes recuerdan que nosotros tenemos unas curvas de saturación, ¿no? Es decir, tenemos un periodo de apnea segura, ¿no? Como lo mencionamos nosotros, y luego de eso hay una caída de la saturación. Eso es mucho más, es una pendiente mucho más vertical en el caso de un paciente obeso, por ejemplo, o de un niño o de una embarazada, pero también es mucho más vertical, es mucho más próximo en un paciente COVID. ¿Cuántos pacientes hemos visto que hemos dejado de ventilar y automáticamente empieza a caer la saturación? O de repente el paciente está saturando 89, 90%, le administras las drogas para tratar de relajarlo y sedarlo y automáticamente el paciente empieza a desaturar. Entonces la curva de saturación de este paciente, el periodo de apnea segura de este paciente es muy corto. Entonces es algo que hay que tener en cuenta para cuando uno maneje adecuadamente al paciente. Y lo otro que también es importante es algo que se llama la vía aérea psicológicamente difícil, ¿no? También fue descrito hace algunos años por, digamos, un médico que se llamaba Kovac, ¿no? Y que describió que la razón por la que no nos acordamos de las mnemotecnias, las razones por las que no nos acordamos de los algoritmos, es porque estamos en una situación de estrés. Y cuando tú estás en la situación de estrés, empiezan a bloquearse algunos circuitos en tu cerebro y empiezas a olvidarte cosas, empiezas a omitir pasos en tu procedimiento y tu habilidad motriz también se pierde. Entonces tiene mucha importancia tener la serenidad para poder manejar esa situación. ¿Cómo podemos fortalecer esa situación en ese momento? Bueno, la experiencia es importante, por supuesto. También es importante aprender a trabajar en equipo. También es importante tener el entrenamiento adecuado. También es importante tener más bagaje de habilidades, de procedimientos de manejo de la vía aérea, cosa que yo puedo escoger entre uno y el otro y no estoy dependiendo solamente de uno de ellos, ¿no? Entonces acuérdense de esta frase: pacientes vemos, pero vías aéreas no sabemos, ¿ok? Entonces tú puedes ver un paciente, tal vez no identificas ningún predictor anatómico de riesgo, pero podría ser una vía aérea difícil, por supuesto que sí. Entonces tienes que salirte de esa situación en la que esperes que esa vía aérea no sea difícil, sea una vía aérea fácil, y puedas caer en la situación en la que sea una vía inesperadamente difícil. Entonces los emergenciólogos siempre tenemos esta idea, ¿no? Siempre decimos esto, ¿no? Entonces nuestra diferencia entre otras especialidades es que nosotros intubamos en estrés. Entonces tú dices, ¿no? ¿Qué diferencia hay con el anestesiólogo? El anestesiólogo intuba, claro, pero el anestesiólogo está en la sala de operaciones y bueno, se da al paciente, y si no sale bien, lo despierta y sale. En cambio el emergenciólogo no, nosotros intubamos en una situación extrema. Entonces decimos, intubamos crash nosotros. Si tú recuerdas, y si ustedes se dan cuenta, si uno tiene cierta experiencia en emergencia, se va a dar cuenta que la cantidad de intubaciones crash, que sí existen por supuesto, es poca en relación a la cantidad de intubaciones que uno tiene planificadas, por decirlo así. Claro, tú no vas a planificar que un paciente tenga un accidente de tránsito el día de hoy y tenga un TEC, y no desde ayer o desde la semana pasada o desde el mes pasado ya estás preparado para intubarlo. No es así. Pero lo cierto es que el manejo de la vía aérea de un paciente comienza no en ese momento, no en el momento en el que llega a la puerta de emergencia, sino horas antes, sino días antes, sino semanas antes. ¿Okay? Eso significa que cuando yo planifico la intubación del paciente el día de hoy en la noche, pues el día de ayer ya debería estar todo en la unidad de shock trauma dispuesto para el manejo de la vía aérea más difícil que yo me puedo imaginar. Eso significa que la semana pasada o el mes pasado yo ya me entrené con mi equipo para poder responder a la vía aérea más imposible que yo pueda ver. Entonces, esa preparación ya comenzó hace mucho tiempo. El hecho de que el paciente está acá en este momento es simplemente la consecuencia de toda esa situación. Entonces, la preparación del emergenciólogo comienza mucho tiempo antes. Yo tengo que tener todo listo para poder manejar al paciente. Entonces, per se, si yo tengo la idea de que voy a intubar pacientes de forma crash, tengo que entender que la intubación crash en sí siempre va a ser una vía aérea difícil. Entonces tengo que estar listo para todo. Y como ustedes recordarán, o como cuando nos dicen, compra más números y tendrás más opciones, ¿no? Ok, sí, es cierto, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Imagínate que yo estoy en mi hospital y por una visión de la situación de mis jefes, qué sé yo, ¿no? Me han dado para manejar la vía aérea un tubo endotraqueal, una guía, un alambre de cobre que alguien ha doblado, un laringoscopio con una hoja que al ajustas prende, que a veces prende, que a veces no prende, ¿no? Y el dispositivo bolsa, válvula, máscara que está con hueco en la bolsa reservorio, ¿no?
Entonces, y con eso yo quiero enfrentar la vía aérea, ¿no? Entonces, seguramente yo voy a enfrentar muchas vías aéreas difíciles, seguramente, porque es la única herramienta que yo tengo. Pero si yo tengo más opciones, tengo muchas más herramientas, entonces es diferente que yo diga, bueno, vamos a intubar a este paciente, pero ya no voy a usar solamente una guía metálica. Ahora voy a usar el buggy, ahora voy a usar un videolaringoscopio, ¿no? O ahora voy a usar un fibrobronco, por ejemplo, para tratar de intubar al paciente, ¿no? Entonces, seguramente, lo intubé. ¿Habrá sido una vía aérea difícil? Tal vez no lo sé, pero lo intubé a la primera. ¿Okay? Entonces, cuanto más opciones tenga para poder escoger, es mucho mejor. ¿Y esto en qué se basa? Miren, por ejemplo, este es un estudio de muchos, ¿ya? Es un estudio hecho, de hecho en UCI, no es hecho en emergencia. Pero en este estudio lo que comparan es el porcentaje de complicación y la relación que existe con cada uno de los intentos, utilizando un videolaringoscopio. Entonces, miren, la menor cantidad de complicaciones ocurren en el primer intento y la cantidad de complicaciones o el porcentaje de complicaciones va aumentando conforme van aumentando los intentos. Después del quinto intento, la complicación es prácticamente el 100%. Es decir, después de que yo intente 5 veces, lo más probable es que tenga algún tipo de complicación. ¿Qué complicación? Habrá desaturación, habrá algún tipo de sangrado, lesión en la mucosa, el paciente vomitó, lo que sea. Pero después de los 5 intentos es seguro que va a haber una complicación, ¿ok? Entonces de aquí hay 2 cosas que saber. Primero que nada, que el videolaringoscopio te ayuda, pues, ¿no? O sea, es una ayuda tener un videolaringoscopio para poder utilizarlo en algún momento en algún tipo de pacientes, ¿no? O sea, hay muchas más probabilidades que utilizando un videolaringoscopio a la primera tenga menos complicaciones y logre una intubación. Y lo segundo es de que conforme tú vas avanzando en los intentos, el paciente se va a ir complicando más, ¿no? Entonces, tú vas intentando más, la saturación del paciente va cayendo más y tu estrés va subiendo, ¿no? O sea, el estrés del médico que maneja la vía aérea es inversamente proporcional al número de intentos, ¿no? Un intento, poco estrés. Intento 5, un montón de estrés. Entonces, miren, la idea de esto es de que yo tengo que concentrar toda mi energía en el primer intento. No debo desperdiciar ni un recurso en el primer intento, ¿ok? Si yo tengo un buggy, si tengo un videolaringoscopio, si tengo la posibilidad de utilizar un fibrobronco, lo que sea que yo tenga, tratemos de utilizarlo en el primer intento. Y yo no espere el quinto intento para poder utilizar, oye, ¿y el videolaringoscopio por qué no lo traes? A ver si lo traen, ¿no? No, la idea de esto es que concentres todos tus recursos en el primer intento, porque ahí tienes más chance de lograrlo, ¿ok? Entonces utilices las mejores condiciones, las mejores herramientas y el mejor operador para poder lograr el éxito en el primer intento. La idea es de que tú tengas todo a la mano, todo a la mano. Todos los recursos que tú puedas manejar, los tengas a la mano. Es muy usual que cuando tú llegues a tu unidad de choque, me dice, doctor, venga, al toque, hay un paciente en paro. Entonces tú llegas ya y dices, vamos a intubarlo, ¿no? Ya, pásame el laringoscopio, está por allá. Te traes el laringoscopio. Oye, y este tubo no sirve, el otro tubo, ya, está por allá. La guía, pásame la guía que la tienes ahí, ya. Entonces tú empiezas a tratar de, así como Iron Man que saca las piezas y hasta su cuerpo, ¿no? Así, empiezas a tratar de juntar las piezas de algo que tú necesitas tener a la mano, ¿no? Entonces, la idea es de que en los servicios de emergencia, por lo menos en los lugares donde se va a manejar pacientes críticos y que se va a requerir la mayor velocidad para poder manejar la vía aérea, tú tengas todo disponible. Por ejemplo, un coche de manejo de la vía aérea difícil, donde tú dispongas de todos los recursos y que sea lo que tú tomes, los tomes de ahí. Pero no solamente interesa tener los recursos, también interesa tenerlos de forma ordenada. Y no solamente de forma ordenada física, sino también de forma ordenada en tu cabeza. Entonces, para eso sirven las listas de chequeo, ¿ya? Entonces la lista de chequeo sirve para que tú sigas paso por paso cada cosa y puedas comprobar si cometiste algún error y si lo cometiste puedes subsanarlo. Hay listas de chequeo hechas y hay listas de chequeo que ya están establecidas desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, la metodología Vortex, ¿no? Que puede darte una lista de chequeos sobre qué cosa puedes ir haciendo paso por paso para tratar de resolver la situación del manejo de la vía aérea difícil. ¿Okay? Listo, acá viene el cuarto consejo. El cuarto consejo es tratar de mantener el bote a flote, ¿no? Porque si tú te hundes, si tú pones un pie en el agua, por supuesto, vas a perjudicarte. Entonces, ¿cómo mantienes el bote a flote en el manejo de la vía aérea? Lo que tienes que tratar de hacer es mantener una buena oxigenación. Cuando tú mantienes a un paciente al que estás tratando de manejar la vía aérea con la mejor oxigenación posible, te da tiempo para que hagas lo que quieras, para que pienses en lo que sea, para que se te ocurra lo que quieras, para que voltees y le preguntes a la enfermera qué hizo el día de ayer, no sé, lo que quieras, porque el paciente está oxigenado. Pero si el paciente no está oxigenado, entonces algo tienes que hacer para lograr una buena oxigenación o para que logres intubar al paciente y para que lo puedas conectar a ventilación mecánica. Pero algo hay que hacer. La idea de eso es mantenerlo a flote. Y para eso tienes que tratar de lograr una buena preoxigenación, colocar al paciente en posición semi-Fowler,
con una inclinación entre 30 y 45 grados, tratar de mantener una saturación idealmente entre 90% a más, utilizar el dispositivo bolsa, válvula, máscara, y si estamos, como hemos aprendido en el COVID, utilizar siempre el filtro entre máscara y bolsa, y evitar en lo posible la preoxigenación a través de la cánula. Antes lo usábamos mucho, de hecho era una de las maniobras que se usaban para tratar de garantizar o prolongar el tiempo de apnea segura, ¿no? Pero ahora por cuestiones del COVID, porque obviamente el flujo de oxígeno puede producir mayor emisión de aerosoles, tratamos de evitar utilizar esa maniobra. Listo. Acá viene el quinto consejo. ¿Qué pasa si? Eso es importante, ¿ya? Que tienes que tener en la mente cada vez que vayas a intubar un paciente. ¿Qué pasa si esta vez eso que tú estás pensando ocurre? Esa situación que tú leíste en el libro ocurre, ¿no? ¿Qué tal si ya estás a punto de intubar y que dices, ¿y qué tal si este paciente no estaba en ayunas y comió? ¿Y qué tal si este paciente no tiene una vía aérea fácil? ¿Y qué tal si este paciente tiene un CORMA 4? Entonces, si tú tienes eso en tu mente, vas a poder tratar de tomar alguna medida previa para poder evitar que el paciente se complique. ¿Y cómo haces eso? Pues vas a tener un plan B, vas a tener un plan C y también vas a tener un plan D. Entonces, ¿qué pasa si no funciona lo que yo estoy intentando ahorita? Tengo que tener una segunda opción. Y de repente una tercera y tal vez una cuarta. Entonces, tengo que tener en mi mente, bueno, ¿y qué pasa si es que no lo intubo en 20 segundos? Entonces tengo que tratar de mantener el bote a flote. Entonces de repente tengo un dispositivo bolsa, válvula, máscara a mi mano y voy a tratar de ventilarlo. Voy a sellar bien utilizando la maniobra EB y voy a tratar de ventilarlo hasta lograr una buena oxigenación. Y luego de una buena oxigenación, que ya tengo el bote a flote, voy a intentar con la siguiente maniobra. ¿Y qué tal si intento la siguiente y no puedo? De repente voy a necesitar un dispositivo supraglótico. Y de repente es un paciente que no puedo ni ventilar ni puedo oxigenar, entonces pasaré a la crico. Entonces eso es importante, tener una segunda opción. Y todo esto que yo te hablo, ¿no? Al final se han traducido pues en algoritmos, ¿no? Y yo no sé si es que tú has visto, pero yo hasta ahora no veo a nadie que se sepa el algoritmo completo de memoria, ¿no? Que tú le digas, ya mira, te borro esto y ya verás el algoritmo. No lo saben, ¿no? Alguno de tus asistentes, pregúntales. La próxima vez que intuben, pregúntales. Pregúntales el algoritmo completo, no se lo saben, ¿no? Entonces, no se lo saben porque es difícil, pues. Y como te dije, al final, cuando la situación es psicológicamente difícil, uno no retiene pues todos los pasos. Entonces, al igual que la reanimación, la verdad que en la vía aérea no se necesita tener el algoritmo en la mente. Lo que tú tienes que tener es principios y recomendaciones, ¿ok? Por ejemplo, estas son las recomendaciones de la metodología Vortex para el uso o el manejo de la vía aérea con paciente COVID, ¿no? Y engloba muchas de las cosas que yo te he dicho, ¿no? Tratar de prevenir o tratar de tomar la mayor cantidad de medidas en el primer intento, ¿no? O sea, colocar al paciente en buena posición, lograr una buena oxigenación, utilizar el buggy. Si es posible tener un videolaringoscopio, utilizar el videolaringoscopio en el primer intento. Y si el paciente no logras manejar bien la vía aérea o de repente es un paciente que no se puede intubar ni se puede ventilar, ir directo a la cricotirotomía. Entonces son recomendaciones. Y el principio de lograr una buena oxigenación, el principio de tener una buena seguridad, el principio de pensar antes en qué cosa es lo que puede ocurrir, son principios que te pueden ayudar a manejar de forma más segura la vía aérea. Finalmente quiero repetirles lo que les dije al comienzo. Los desafíos fisiológicos del COVID principalmente son la hipoxia y la hipotensión arterial. Además de eso, utilizar herramientas para la preoxigenación y tratar de garantizar un buen o el periodo más largo de apnea segura que se pueda lograr es importante. ¿Y cuándo logramos eso? Cuando mejoramos la ventilación en el paciente previamente al manejo de la vía aérea. Y finalmente, tratar de disponer de la mayor cantidad de herramientas posibles para poder manejar el qué pasa si es que el paciente se complica. Eso es lo que yo quería transmitirles. Quiero decirles que hay muchas formas de manejar la vía aérea. No existe una sola forma. Por eso que los algoritmos no son tan estrictos. Lo importante es que sigas las recomendaciones y tengas los principios claros. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta.